Ha sido protagonista de una de las páginas más importantes de toda la historia de España. Ser firmante de la Constitución de 1978. Una vida singular de servicio, de fe, de esfuerzo. Hoy charlamos con este maestro de la vida, Manuel Ángel Fernández Arias. Manuel Ángel, gracias por atendernos. Gracias a vosotros por llamarme. Manuel Ángel Fernández Arias, una vida singular donde las haya, porque además nacer el último día, el día en el que se acaba la guerra, el 1 de abril del 39, ya es una vida que se inicia de forma singular. Sí. Se inicia, vamos a tener paz, ¿no? Sí, ese es el tema. En Ferrol, además, fue en un sitio que no era en el Bierzo, ¿no? ¿Fue circunstancial o cómo fue? Yo tuve un hermano que nació el 1 de abril de 1938, un año antes y la misma fecha. Y mi hermano nació con la ayuda de mi madre y una comadrona, y a las 8 horas de haber nacido murió. Entonces mi abuela materna, que vivía en Ferrol, le dijo a mi madre: el próximo embarazo lo tienes aquí en Ferrol, en el hospital, porque mi abuela vivía a 50 metros del hospital. Ese fue el motivo de que yo naciera en Ferrol, y a los 3 meses, en un coche, me trajeron para aquí. Y ya en Ponferrada... sí, porque la familia de padres es berciana toda. Los primeros latidos, ¿no?, en la vida. ¿Cómo era la infancia en esa posguerra dura, de esa primera década, los 40, que fueron, bueno, pues de dureza económica y de falta de alimento para muchísimas familias? ¿Cómo era en el caso de Manuel Ángel? Pero yo creo que aquí en Ponferrada, con lo que yo viví, pues no se notaba tanto esa penuria que había en los pueblos y en otras zonas. Yo viví una infancia muy tranquila, gracias a Dios no pasé necesidades, y yo los amigos que tenía tampoco las pasaban. Después tuve la gran suerte de ir a estudiar a las monjas. Yo soy concepcionista, niño concepcionista, hasta los 7 años, que a los 7 años los chicos teníamos que salir del colegio y quedaban solamente las chicas. Y entonces fui a la Academia Berciana, que era de don Baldomero y doña Mari fue la que nos preparó para hacer el ingreso en bachillerato, que por cierto era una magnífica maestra y una persona muy humana y muy cariñosa. ¿Cómo era la Ponferrada de esa década? ¿Qué memoria tiene un niño? ¿Era pequeña, era grande? Lógicamente era más pequeña que ahora. En realidad, como yo vivía en la plaza del ayuntamiento, pues ahí había mucha gente, y además como estaba el instituto, siempre había mucho movimiento. Y los niños, cuando éramos pequeños, salíamos por la noche a jugar allí a la plaza, y siempre había mucha gente. Entonces, no veías que estuviera desierto, al contrario, siempre estaba rodeado de gente. ¿Era un estudiante aplicado, Manuel Ángel? Era normal, ni malo ni bueno. ¿Era dura la escuela por aquel entonces? ¿Exigían mucho? No, sí, nos exigían, y doña Mari, muy cariñosa, pero nos exigía mucho. Y yo me acuerdo que a veces iban personas a visitar a alguien, allí doña Mari nos hacía ahí levantar a varios, ahí hacer sumas, restas, divisiones, multiplicaciones. Y después tocó bachillerato, ¿no? Academia Berciana, entre otros. De Academia Berciana hice el ingreso y hice el bachillerato. Lo pasó por cursos con normalidad. Sí, sin ningún problema. Y entonces a un chaval joven se le abrían las expectativas en una España en construcción, en los años 60 ya, para elegir una titulación superior, que en su caso, ¿cuál fue? No, yo pasé algunos años aquí en Ponferrada y después hice el ingreso en la Escuela de Minas de León, la Escuela de Facultativos de Minas, y una vez ingresado ya hice la carrera allí. Estuve trabajaba ya en Roldán y estaba estudiando. Los viernes, sábados y domingos iba a León a estudiar, y el resto estaba ya trabajando en Roldán. Y después ya hice toda mi carrera ya profesional en Roldán. Nada más falté de la empresa los años que estuve de excedencia por haber sido diputado de las Cortes. Esa década de los 60, porque usted empezó en Roldán ya en el 58. En diciembre. En diciembre del 58, después, más tarde, comenzó sus estudios en León. Esa década de los 60
que es la década de apertura, de una España que busca de nuevo un espacio. ¿Cómo la recuerda? Aquí tendría que ser muy boyante, ¿no? La minería, el desarrollo, la industria... No, hombre, aquí en aquella época estaba todo, la minería, el wolfram, después iba la construcción de Endesa, el riego de todo el Bierzo bajo, entonces había muchísima gente. Entonces el dinero corría, como suele decirse. Era una ciudad que captaba población de fuera, ¿no? Sí, sí, mucho. Y sobre todo una cantidad de gente importante vino de Andalucía, que se ubicaron en el barrio de Flores del Sil. En los 60 también conoció el amor, Manuel Ángel. Sí, sí, totalmente. Y después me casé en el año 64. Y una década preciosa, para recordar quizá esa de juventud, ¿no? Sí, fue una década muy bonita y ya vuelvo a repetir que yo tuve la gran suerte de no pasar ninguna necesidad, que eso es importante. Y después, encima de tener una buena familia, pues también tuve la gran suerte de tener muy buenos amigos, que eso es muy importante en la vida. La amistad es importante en la vida. Muy importante, la familia y los amigos. Sobran los dedos de una mano, se dice habitualmente, ¿eso es cierto? Pues yo, gracias a Dios, tuve más que dedos de una mano. Afortunado. Afortunadamente. Fíjese que esos 60, donde conoció el amor, donde ya trabajaba en Roldán, donde había acabado sus estudios en León, de alguna manera, por la inquietud de una España que buscaba una apertura hacia la democracia, que era indefectible, o sea, iba a ocurrir sí o sí, usted se acercó al mundo de la política. ¿Cuándo comenzó su primer momento de acercarse a la política local, lo primero? Yo la política local fue en el año 70, en el año 1970. Estuve hasta el año 1979, entré con el primer alcalde, don Luis García Ojeda, que aparte de ser el alcalde, era el padre de uno de mis buenos amigos. Y ahí estuve como concejal y teniente alcalde, llegué a ser primer teniente alcalde en el Ayuntamiento de Ponferrada, y ahí empezó. Y cuando el Partido Unión de Centro Democrático decidió meter a una persona por el Bierzo, pues me llamaron a mí y yo entré como número 4 de la lista. Indudablemente ser el número 4 de la lista en aquella época no había ni la menor intención de que pudiéramos salir. Después eso no fue así, salimos 4 nosotros de UCD y es algo que yo pude palpar al principio de la campaña electoral. Y yo cuando le dije a mis compañeros que yo salía, cuando faltaban 5 días para las elecciones, ¿y en qué te basas? Y yo les explicaba en el ambiente te marca. Igual que en el año 82 el ambiente te marcaba que nos íbamos a dar una bofetada, pues eso fue lo que pasó. Y entonces en las dos elecciones, tanto una como otra, de número 4, volví a salir. Fíjese que su quiniela, su corazón le dijo que saldría y salió. Fíjese qué suerte, ¿no? Ser uno de los diputados constituyentes. Sí, posiblemente. Qué privilegio. Eso es un honor que desde luego tú puedes ser diputado cada 4 años, pero diputado constituyente no. Cuando el mundo miraba a España, ¿no? Efectivamente, y cuando en realidad lo que se preveía y a nivel internacional no se daba un duro por lo que pudiera pasar aquí. Después, cuando ya una vez ya en el Parlamento, a mí me interesó mucho, era uno de los jóvenes que había allí de diputado, me interesó mucho hablar con aquellas personas que en la época de la República, llámese comunistas, socialistas, tuvieron mando y tuvieron poder. Y después de la guerra estuvieron en la cárcel. Y entonces era importante hablar con ellos para que te contaran cómo había sido esa España y qué es lo que ellos pensaban de esta España futura. Y todos coincidían, y así te lo decían, vosotros los jóvenes tenéis que dialogar, tenéis que llegar a acuerdos, tenéis que ceder, pero jamás tiene que volver a pasar lo que pasó en la época nuestra. La guerra civil, que las guerras no sirven para nada.
¿Cómo fue el día de la votación? Habrá en su memoria imágenes, ¿no?, especiales, ¿no? Bueno, el día de votación había una gran alegría, porque además se veía el ambiente era de alegría. Igual que te digo que en la campaña en los pueblos era de alegría. Es curioso que cuando ibas a los pueblos, a la Cabrera, yo me acuerdo de un meeting que estábamos dando en la calle, y estaba todo el pueblo allí dando, y en esto apareció un ganadero con sus vacas, se suspendió, se abrió paso, las vacas pasaron y a continuación siguió el meeting. Esas son anécdotas que te reflejan lo que deseaba la gente, el cambio. Un cambio que no fue fácil consolidarlo, porque también usted tuvo la suerte de estar en aquel 23 de febrero del golpe de Estado de Tejero. ¿Cómo fue ese día? De repente estaban ustedes sentados hablando de algún asunto, de alguna ley que quería ponerse en marcha o que se estaba tramitando y oyeron unos disparos. ¿Qué ocurrió? Mira, mi opinión, yo lo comentaba, cuando oí los disparos, uno de los ordenanzas entró corriendo en el hemiciclo y subió por las escaleras y lo único que decía era gente con armas, gente con armas. Yo en ese momento pensé que un comando de la ETA, disfrazado o lo que fuera, había entrado ahí y estaba dispuesto a lo que fuera, a morir y a hacer lo que fuera. Pero cuando entró Tejero con la Guardia Civil, yo me acuerdo que dije una frase que aún me la recordaron alguna vez. Yo al ver a la Guardia Civil digo, pero si es el Tejero, el teniente coronel, dije, la Guardia Civil no son asesinos. Y eso me tranquilizó ya, porque indudablemente estábamos en manos de unas fuerzas de orden, pues que algunos, el porcentaje que fuera, estaban dispuestos a que la situación en aquel momento era muy dura, porque la ETA estaba matando demasiada gente. Después, políticamente, se estaban pasando unas rayas rojas que no era normal, que lo lógico es que hubiera entendimiento, como había habido los años anteriores. Y ese golpe, que se paró, y después, indudablemente, los que lo llevaron a efecto, pues las sentencias fueron duras para ellos, indudablemente, sobre todo para el general Armada, que fue el que más estaba metido en el tema, se consiguió que hubiera un cambio radical. Y ya se volvió otra vez a esa paz que se consiguió en el año 77. Y a partir de ahí se fue caminando. ¿Pero tenían temor de que aquel día fuera el último de la democracia y volviese de nuevo lo militar a ser dueño y señor de España? Yo debo decirte que no lo tenía. Porque ya una vez que surge lo que surgió, y la Constitución... Era imparable. Y estabas en Europa, era imparable. No se puede... Si estuviéramos en la época de la República, pues podíamos pensar que sí era así, pero era imposible. En la memoria de todos los españoles está esa imagen de Adolfo Suárez, que a pesar de los disparos no se agachó, porque parece que todo el hemiciclo se agachó, ¿o no fue todo el hemiciclo? No, hubo gente... En Recarrillos tampoco se agachó porque llevaba un corsé y el hombre no se podía agachar, y Mellado tampoco se agachó. Yo estaba sentado en el asiento, pero doblado, porque yo por mi corpulencia no entraba. Pero también, como tuve la suerte de que estuve escuchando una radio que le pedía a un compañero que la tenía y él no la quería utilizar, pues yo estaba escuchando a la SER y yo veía el ambiente que había en la calle y lo que estaba pasando en la calle. Entonces me daba cuenta que el único problema que había alarmante era en el hemiciclo, no era en la calle. Porque, claro, si tú hubieras oído por la radio, pues los tanques están ocupando Madrid, está ocupando Valencia, está ocupando todo, pues ya está. Yo bajaba y se lo contaba a Rodolfo, y me acuerdo que Felipe González, que estaba sentado detrás de Rodolfo y Alfonso, me decían, pero eso que estás diciendo, ¿es verdad? Dice, yo estoy escuchando la radio y es lo que dice la SER. Y en 3 ocasiones que bajé durante la noche, pues les seguí contando lo que estaba desarrollándose en la calle. Y eso daba tranquilidad a todo el mundo. ¿Cuántas horas estuvieron allí? Pues estuvimos desde las 4 de la tarde, yo creo que fue hasta las 8 y pico de la mañana. ¿Y cómo salió? Porque algunos salieron por la ventana. ¿Cómo salió Manuel Ángel Fernández? No, yo salí tranquilamente, salimos por la puerta principal sin ningún problema. Y además el comportamiento de la gente, de los militares, en general, era un comportamiento bueno. No se metían con nadie, ni... Yo las veces que bajé abajo, que dije que iba al servicio, pero lo que iba era contar lo que estaba escuchando en la radio, yo siempre llevé un diálogo muy amable y cariñoso con la gente, o sea que no había
no había ningún motivo. Y además veías a la gente joven de los guardias civiles que no estaban en el tema. Los habían llevado y allí estaban porque estaban, indudablemente. ¿Y cómo fue, algo que no se pregunta mucho, la siguiente vez que volvió al hemiciclo? ¿Se volvió con miedo? ¿Se miraba a los agujeros emblemáticos que todavía se pueden ver? Bueno, los orificios, además por lo que vi, fue el berciano quien los hizo, indudablemente marcan una historia, y una historia que no se debe ocultar, porque algunos de ellos lo han tapado, pero claro, no tapéis eso, que eso es historia. Yo creo que cuando volvimos ya todos éramos conscientes de que había que estar todos unidos y seguir adelante, porque la Constitución es lo que es una Constitución, es la primera que se hace entre todos y para todos en defensa del pueblo español, no lo que pasó siempre con las diversas constituciones, con las 6 anteriores, que fueron unas contra el pueblo, contra una mitad del pueblo contra la otra mitad, y así era imposible sacar adelante. Todo aquello que no se saca de mutuo acuerdo sale muerto, y el salir muerto dura muy poco tiempo. Y fíjese que después de ese 23 de febrero hubo que volver a las urnas, ¿no? Y ahí parece que se disolvió. Fíjese que había tantísimo cariño en España por esa formación política. ¿Cuál es su diagnóstico años después, desde aquí, desde el Teatro Vergidón de Ponferrada, de por qué la UCD se disolvió como si fuese un azucarillo en un café? Bueno, hay que tener en cuenta que Unión del Centro Democrático es una serie de partidos de diferentes ideas, indudablemente. Algunos ya salieron a otras formaciones. Hemos hablado muchas veces, y yo me acuerdo de una de las últimas conversaciones con Adelino Lavilla, una de las figuras importantes, pues lo comentábamos. Hemos tenido la suerte y el honor de haber redactado una Constitución que ojalá el futuro de los jóvenes que vengan puedan ver que esa Constitución forma algo que ha sido la unión de la salida de una dictadura para formar una convivencia de todos y para todos. El futuro está a mano de la gente joven, que la forma de que España siga adelante es viviendo en libertad, en convivencia y en economía. Fundador de la democracia española, pero también hay una patria, la patria de la sangre. Desde el 64, desde su matrimonio, recorrió el nacimiento de una nueva España, pero también formó una familia y tuvo 3 hijos. Sí, dos jóvenes, 2 chicas y un chico. ¿No hay mayor patria que la familia? Yo creo que es una de las cosas importantes en la vida. Aquellas personas que no tienen la suerte de poder crear una familia, pues bueno, pues es una mala suerte, indudablemente. Y después de los hijos te vienen los nietos, indudablemente si salen bien, yo tengo la suerte de que tengo unos magníficos nietos, pues entonces eso es un honor, porque eso es lo que forman los pilares de un país. Y después, volviendo al Bierzo, a lo doméstico, usted seguía trabajando en Roldán, menos ese periodo de la historia en el que fue diputado nacional y tuvo una excedencia. Roldán, una empresa muy importante en la comarca del Bierzo, en un Bierzo industrial en el noroeste de España, muy conocido en todo el país, una de las fuentes de energía que levantó este país con la empresa pública Endesa. Usted en los 90, en esa Bierzo industrial, todavía tuvo un cargo muy importante en la Federación Endesa de Empresarios, ¿no? Sí, fui presidente. Que era un momento trascendental. Pues sí, efectivamente. Y fue también un momento bueno. Y además, como yo pertenecía a una empresa grande, 500 trabajadores, pues tenía la libertad de poder obrar sin que nadie me presionara. Porque hay que tener en cuenta que en el mundo empresarial, las pequeñas empresas que se deben a empresas mayores, pues pueden tener a veces presiones. Yo eso no lo podía tener. Y como tenía totalmente libertad, pues pude trabajar en mi cargo, pues haciendo algunas cosas, colaborando, ayudando. Y hay una anécdota que a mí me hizo gracia, que ya han pasado 24 años por lo menos. El cónsul de Alemania en Bilbao, que era el cónsul de toda la parte noroeste de España,
vino a dar una conferencia aquí en Ponferrada, vino a dar una charla a la FELE. Y resultó curioso que él sabía perfectamente la calidad de los productos que teníamos en el Bierzo. Tanto las frutas, como nuestros pimientos, como nuestros guisantes, que hablaba él de los guisantes, como nuestras hortalizas. Y él vino a dar esa conferencia y nos decía que nosotros teníamos algo muy importante, es que la calidad era buenísima. Y él decía que había que ir a las ferias de Alemania con esos productos y con un cocinero, porque en las ferias alemanas la gente iba a la feria a ver cómo se cocinaban esos productos, y él nos decía que nosotros teníamos aquí algo muy importante para nuestro beneficio industrial. ¿Qué le queda al Bierzo de verdad? ¿Es suficiente esa agroalimentación o necesitamos que lo público vuelva a confiar en nosotros? Porque aquello público demostró que éramos capaces de ser objeto de confianza. Un siglo siendo una referencia energética en el país. ¿Debería lo público de nuevo a confiar en el Bierzo con algo importante? ¿Cómo lo ve usted? Hombre, yo creo que la gente del Bierzo es emprendedora en líneas generales y hay que tener siempre esperanza y hay que confiar. Por ejemplo, antes cuando hablabas de Roldán, ha sido una empresa que los que la fundaron, ellos crearon esta empresa en el Bierzo por tres temas fundamentales. Porque había mucha abundancia de agua, el río Sil pasa al lado de Roldán, había electricidad, porque teníamos ahí Endesa y Unión Fenosa, y por la mano de obra. Porque los bercianos de aquella época, y ahora también, eran duros, eran trabajadores duros, y además eran conscientes de realizar un buen trabajo. Hay que tener en cuenta que en Roldán se trabajaba a una temperatura media de 50 grados, que eso quiere decir que es un esfuerzo brutal. Roldán estuvo a punto de desaparecer en 3 ocasiones, pero los empresarios que fundaron Roldán, confiaron en Roldán. Y hay una anécdota muy buena en donde el presidente de la empresa, don Victoriano Muñoz Zons, en dos ocasiones pagó de su bolsillo las nóminas de todos los trabajadores. Estamos casi acabando, don Manuel Ángel Fernández Arias. Siempre queremos, al final, que la experiencia de una vida singular, que tiene mucho que contarle a los demás, le proponga algún consejo o una línea maestra por la que circular en la vida. Fíjese usted, un berciano nacido en Ferrol el día que acabó la guerra, que tuvo una infancia tranquila a pesar de esa España dura, que se formó, que se esforzó por tener una carrera profesional, que estuvo en esos momentos verdaderamente importantes de la historia de España y del mundo, un mundo que miraba a España, en el que la tolerancia era el ejemplo claro de personas como usted. A la juventud de ahora, en esta era digital, son todos nativos digitales, el mundo es el físico y también es el digital. ¿Qué les puede decir sobre lo que tienen que hacer en la vida para no cometer errores graves? Es decir, nadie puede saber lo que hay que hacer en la vida, no somos magos, pero ¿qué no hay que hacer? ¿Qué mensaje se dice a la juventud? Que alguna se quiere esforzar, otra no, siempre hay muchas críticas a la juventud, pero bueno, también vive su momento y su corazón vespertino a la vida, esa vida que les parece todavía eterna. ¿Qué mecanismo de navegación para tener una vida de éxito les propondría usted a los jóvenes? Cuando hablamos de la juventud, cuando vemos los problemas, estos días los problemas que ha habido por parte de jóvenes y no jóvenes, indudablemente, hay una parte yo creo que importante de la juventud española que se sacrifica, estudia, se forma. Ahí tenemos el futuro de España. Hay otros que lo único que desean es la vida fácil, no esforzarse, que les den todo hecho. Eso es malo para la formación país. Pero yo confío en esa juventud que se esfuerza día a día. Hay que decirles que la vida no es fácil, que la vida es sacrificio, que la vida siempre lleva consigo en que no tienes que pensar solamente en ti, tienes que pensar en los demás. Y trabajando en equipo y en convivencia y en paz, se llega a conseguir que España sea grande como lo ha sido. Don Manuel Ángel, gracias por su confianza y por su saber. Muchas gracias. Gracias a vosotros por haberme llamado.